Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque una vez más me permites estar aquí desde este lugar y enviar en el nombre de tu amado Hijo Jesús un saludo a todos los que nos puedan ver a través de internet. El mensaje de hoy, creemos sencillamente que tu Espíritu Santo lo llevará a tocar el corazón, la mente, la condición y la necesidad que está pasando cualquier persona, cualquier familia. Creemos que tu palabra tiene el efecto para lo cual tú la envías, Señor. Y así la predicamos con sencillez de corazón en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros declaramos toda clase de bendición sobre tu vida, donde quiera que estés y que puedas vernos a través de este medio. Nosotros te bendecimos y declaramos la vida y el poder de Cristo sobre ti. Si no lo conoces todavía, hoy es la oportunidad de abrir tu corazón y confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así te declaramos bendecido en el nombre de Jesús. Amén. En la iglesia, den el aplauso al Señor. Aleluya. Inclina su rostro y oramos al Señor un minuto pidiendo la ayuda de su Espíritu Santo para predicar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En la unidad, Señor, de tu Espíritu Santo y en la comunión de tus santos, en el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Señor, después que hemos cantado, que hemos adorado tu nombre y estamos aquí con corazón sencillo, sincero y agradecido, nosotros te damos gracias. Que la honra, la gloria, la alabanza, el poder, el reino, la autoridad y la sabiduría, todo sea para ti, Señor. Amén. Que mediante esta palabra tu nombre sea exaltado, sea glorificado. Personas que todavía no te conocen sean alcanzadas y los que estamos aquí seamos edificados como iglesia. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, te damos gracias. Amén. Te bendecimos por este día hermoso. Sí, con lluvia. La lluvia es una bendición, mi Dios. Amén. Y nosotros te bendecimos desde esta ciudad y este condado. Señor, nosotros te alabamos y te adoramos como iglesia. Y te bendecimos. Señor, aprueba y sella en cada corazón tu palabra que es predicada en este momento. Me pongo como instrumento en tus manos, solamente como un caudal de bendición para gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Ponga la atención y abra su corazón a la palabra. Hoy queremos hablar acerca de la ceguera y dureza del pecado. Estamos hablando no de la ceguera y dureza de los pecados, sino del pecado como naturaleza. De lo que la palabra nos habla y de lo que estamos viviendo, sin lugar a duda, en los últimos tiempos. Siempre voy a repetir esto: viviendo en los últimos tiempos. Amén. Si usted cree que la palabra de Dios se cumple cada día y estamos en eso, levante su mano. Amén. Sin lugar a duda lo vamos a seguir proclamando. Lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo, lo que podemos oír, lo que podemos ver, lo que podemos conocer. Y no podemos decir lo que estamos viviendo como el mundo, porque la iglesia tiene que tener un estilo de vida diferente, agradable y que represente y manifieste la naturaleza del Dios que nos ha llamado, santo, maravilloso, justo y fiel. Amén. Pero la iglesia está en medio de esa atmósfera del mundo y del pecado, y sin lugar a duda no podemos tapar lo que está pasando y lo que nos rodea en los últimos tiempos que estamos viviendo. Las naciones, las sociedades, la familia, amados hermanos, está sufriendo
hoy más que nunca, una ceguera y dureza de corazón más que nunca en los últimos tiempos. Así es. En las Sagradas Escrituras tenemos ejemplo de cómo comenzó la humanidad y cuando cayó se volvieron duros, se volvieron insensibles a Dios. No había nadie que buscara el rostro de Dios. Y no es que no había la oportunidad, Dios había marcado el camino para que le buscaran y para que comenzaran a invocar el nombre del Señor y se volvieran de sus malos caminos. Dios siempre ha marcado algo y ha determinado un tiempo, siempre ha hecho algo, abriendo una puerta de oportunidad para que el hombre, la familia, las naciones se vuelvan a Él de todo corazón. Pero tenemos que decir la verdad y predicarla. Que estamos viviendo en tiempos insensibles. Y parece que cada día más bien como que el mal se organiza y las tinieblas como que avanzan y gobiernan. Pero gloria a Dios que todavía no lo es, porque si eso hubiera sucedido, ya los oficios directos más que nunca hubieran caído sobre la tierra y el Señor ya hubiera venido por la iglesia. Porque, amados hermanos, lo que está sucediendo y lo que estamos experimentando y lo que nos rodea como iglesia no es fácil. El pecado sigue trabajando y eso no lo podemos tapar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Tener el sumo cuidado de no descuidar nuestra vida. Escuche bien, de no descuidar nuestra vida de fe, nuestra vida de estar, amados hermanos, constantes en una entrega total, en una vida como la palabra nos llama, determinada en santidad. Amén. Apartada del pecado, del mundo, agradando solamente al Dios que nos llamó y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Que nunca se nos olvide ese llamado, ese trato y esa revelación del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Cuya naturaleza es santa. Amén. La iglesia puede ser engañada. Le aseguro que Satanás es muy astuto. Por dentro y por afuera él puede trabajar. Y de eso queremos hablar, porque el pecado algunas veces, aún la iglesia no discierne lo duro y terrible que es su efecto y cómo puede trabajar, sobre todo usando la mentira. Así es. Estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos, a donde la sociedad, vuelvo a repetir, se está volviendo más insensible. Amén. En otras palabras, se está volviendo más ciega y se está volviendo más dura. Amén. Nosotros tenemos que orar por los nuestros y por los que no conocen a Jesús y ser de buen testimonio y ejemplo, como dice la palabra, como luminares en medio de un mundo lleno de tinieblas, en una generación pervertida y maligna. Amén. Esa es nuestra verdadera posición y firmeza, y a seguir hacia adelante sin detenernos con la ayuda del que nos llamó. Amén. Que todo lo puede. Por eso, amados hermanos, tenemos que despertarnos, pero no podemos pasar desapercibido lo que está haciendo el mundo y el pecado. Aquí hay algo muy hermoso en este proverbio de un solo versículo en el capítulo 14. Leo la pregunta: ¿cree que usted hoy más que nunca en la sociedad está viviendo una vida justa? No. La respuesta es no. La única experiencia de tener una vida justa es solamente con Cristo. Amén. Cuando Cristo nos ha traído libertad del pecado y nos ha perdonado mediante su sangre nuestros pecados, lo que hicimos antes hasta llegar a Él, es entonces que podemos tener la experiencia de la verdadera justicia. Amén. Y llamarnos entonces justos delante de Dios, porque verdadera justicia no hay en las naciones, no hay en la familia y no hay en ninguna persona.
Solamente la justicia de Dios, mediante el juicio del Padre sobre su sacrificio, es que nos ha amparado. Este versículo es muy importante porque dice que la justicia engrandece a la nación. Para que una nación tenga justicia, tiene que prevalecer el señorío de Cristo como Señor de señores, como el Dios eterno, como la fuente de toda justicia. Pero en la segunda parte dice, mas el pecado es afrenta de las naciones. En otra versión dice, el pecado es deshonra a las naciones, a la sociedad. Y sabe que hoy, hermanos, las sociedades de hoy en día, las naciones, los mismos gobiernos contribuyen, porque las familias no quieren de Dios, y todo lo hacen en tradicionalismo, en politiquería y en muchas cosas por ahí, pero que no tienen nada que ver con lo de Dios verdadero. Así estamos viviendo. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado afrenta, es una deshonra para las naciones. Y qué terrible, hermano, que cada día las naciones, las sociedades, al no tener a Cristo, como que se deleitan más en el pecado. Y digo en todo aspecto. Número 2. Aleluya. Isaías 3, 8 al 9. ¿Qué es lo que estamos viendo? Proverbios 14, 26 al 27. Porque ahí hay algo que debemos de orar mucho en los últimos tiempos. En uno de los proverbios al principio dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero a mí me llama la atención en estos dos versículos 26 y 27 del mismo capítulo 14. Si esto sucediera en los tiempos que estamos viviendo, y espero que la iglesia se despierte a esto también, porque esto es básico en la vida diaria que Dios nos ha dado. Amén. Y esto solamente el Espíritu Santo, mediante la revelación de la palabra, puede producirlo en los corazones que permanecemos en Él. Y se llama el temor de Dios. Amén. Hoy más que nunca, mediante la ceguera y la dureza del pecado, no hay ninguna reverencia, no hay ningún respeto, no hay nada, amados hermanos, que verdaderamente puede ser agradable ante Dios. Más bien las naciones, las familias, como que se deleitan más en lo malo. Pero hay algo muy importante que jamás nosotros no podemos olvidar como iglesia. Que si la sociedad de hoy en día experimentara esto fuera lindo. Porque era el temor del Señor. En el temor del Señor está, ¿qué cosa? La fuerte confianza y esperanza tendrán. ¿Qué cosa? Sus hijos. ¿Sabe cuántas generaciones jóvenes se están perdiendo hoy en la maldad? En la desobediencia, en la rebelión, en el engaño de la adicción de las drogas, en el pandillerismo y en un montón de cosas. Pero detrás de escena no solamente está el pecado, detrás de la escena está la responsabilidad de una paternidad que no conoce a Cristo también. Amén. Y ya le voy a contar un ejemplo que me asombra y me admiró estos días que estaba leyendo un artículo y una noticia, y que creo que usted también la supo. A mí me encanta porque dice el temor del Señor. En el temor del Señor está, ¿qué cosa? La confianza. Amados hermanos, si usted conoce a Dios y teme a Dios, usted vive confiado. Amén. Porque mediante ese temor, sabiduría de parte del Señor vendrá. Entonces usted podrá llevar en orden su vida, con prudencia. Siempre le va a pedir la dirección al Señor. Usted va a temer no hacer cualquier cosa sin la dirección y aprobación de la voluntad de Dios. Decíamos el día jueves, diga en su vida, la parte más importante de mi vida es conocer y hacer cuál es la voluntad de Dios y nada más. El Hijo de Dios que piense lo contrario, que hay más importancia que la voluntad de Dios, ahora como regenerado y salvo, está equivocado. No ha conocido a Cristo todavía. El Señor debe ser nuestra prioridad en todo. Y su voluntad. Y en su voluntad es que somos prósperos, es que somos bendecidos, es que Dios cumple su propósito eterno. Sí, hay confianza, pero también hay y esperanza tendrán, ¿qué cosa? Nuestras generaciones.
Porque si una familia, si un papá, si una mamá, si una abuela, si un tío conoce a Dios y teme a Dios, este temor lo va a traspasar como enseñanza, como instrucción. Ahí no solamente de palabras, sino con hechos, porque vivirá delante del temor del Dios vivo. Y es que con palabras no se hace nada, mis amados. Es con hechos, no solamente con palabras. El temor de Dios nos hace ser sabios. Y sí, hay confianza en Él. Pero si manifestamos nuestro temor hacia Dios, entonces podremos dar una esperanza a nuestros hijos para que el diablo y el pecado no los absorba. Amén. Así es. El siguiente versículo dice: el temor del Señor también, ¿qué es? Manantial de vida. Porque solamente en el temor de Dios es que somos sabios y nos hace apartarnos del mal. Porque discernimos, porque le pedimos a Él que nos guíe, porque queremos que sea su voluntad. Dice: es manantial de vida para apartarse de los lazos de ¿qué? ¿Y qué es la muerte? Diga conmigo: efecto del pecado. Así sencillamente. Estamos viviendo, mis amados, iglesia preciosa, tiempos en que la iglesia no puede dormirse. Tiempos en que hay que entender que nuestra vida pertenece a Dios para siempre. Que Él nos compró y que Él es dueño y Señor de nosotros. Y es lo mejor que nos haya acontecido. Decía la hermana Elba, porque ahora, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos o siervos de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Antes, Romanos dice, capítulo 6 y el 7, por favor, todo el 6 dice: antes el pecado se enseñoreaba de nosotros, pero ahora somos libres del pecado. Cristo nos ha hecho libres. Pero esa libertad no debe de provocarnos para hacer lo malo y volvernos atrás. Porque también el apóstol Pablo escribe que hay que permanecer firme en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Denle ese aplauso al Señor si quieren. Porque un canto decíamos: libre soy por su amor para adorarle. Amén. Y qué bueno saber que Cristo abrió un camino precioso que nos lleva con gran privilegio a ir delante de la presencia de nuestro amado Dios como adoradores, como lo que realmente somos. Porque hemos sido comprados, porque hemos sido libres, porque hemos sido perdonados. Somos instrumentos de adoración, de alabanza para nuestro Dios. Cristo abrió el camino. Decíamos la vez pasada: no todo el mundo tenía el privilegio ni de hablar, ni de orar con Dios, ni de interceder. No, en el antiguo pacto eran muy pocas las personas. Solamente en la gracia es que Dios nos ha dado el gran privilegio. Y algunas veces como iglesia ni lo entendemos, porque casi ni oramos, sin darnos cuenta que ese es un estilo de vida, que esa comunión es interna, y que cuando ese Espíritu Santo está en ese nuevo corazón, no hay nada más o menos. Estamos 24/7 alabando, adorándole, orándole, donde quiera que estemos, en el baño, en la casa, en el trabajo, en la universidad. Ahí estamos conectados con el Dios eterno. Esa es la gracia maravillosa de Dios. Aleluya. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si esto hubiera en la sociedad de hoy en día, amados hermanos, no sufriera. Usted sabe cómo lo está sucediendo ahora, sobre todo en nuestros dos condados, ¿verdad? Que están pegados aquí, comparten muchas cosas en común. Yo admiro, amados hermanos, porque todo lo meten en la política y se aprovechan. Los políticos, los que son seleccionados para gobernar nuestros condados como autoridades locales, y no quiero criticarlos hasta grandes, pero tenemos que vivir la realidad, porque desde que sucedió el hecho, sobre todo aquí en el barrio, digo el barrio porque fue a unos 5 minutos de aquí, ¿se recuerda el muchacho que mató 17? Desde ahí lo han politizado. Yo creo que no solamente en Miami-Dade, porque allá, hermano, allá le están subiendo ya a los impuestos de las casas, porque el pueblo es el que paga todo. Porque ahora hay que poner ya los policías en cada escuela, varios policías, para que, dice, y los políticos que están tratando de ser en sus elecciones,
yo aprobé tal cosa porque yo estoy interesado y preocupado de que en las escuelas haya más seguridad. Mentira del diablo, hermano. Mientras el pecado abunde y la sociedad no busque al Señor y le dé la espalda a Cristo, el pecado va a gobernar. Y no hay policía, no hay dinero que valga que lo va a detener. Porque la maldad y el pecado está en cada corazón. Y sobre todo en las familias, cuando no se practica y no se conoce el temor de Dios y los principios y los valores. ¿Qué podemos esperar de una sociedad? Que el gobierno va a cubrir todo y a darnos la seguridad. Es mentira. Eso hay veces que le incomoda a uno, pero no puede hacer nada más que orar y decirle: Señor, ten misericordia y ayúdanos a entender que el pueblo se vuelva hacia ti y conozca de Cristo como la verdad, y entienda que la verdadera seguridad solamente está en el temor de Dios. El pecado va a tener como efecto la muerte. Ahí no hay esperanza, ahí hay agobio, ahí hay tristeza, ahí hay decepción, ahí hay deshonra. Por eso leímos al principio: el pecado es deshonra para las naciones. La justicia los levanta, las prospera. Aleluya. Amén. Esto es tremendo, mis amados. Diga conmigo: el temor del Señor trae confianza, trae esperanza para nuestros hijos, y es un manantial de vida para apartarse de la muerte. Levante la mano si está recibiendo este mensaje. ¿Cuántos tienen niños, hijos, nietos, bisnietos, lo que sea? No desaproveche estos tiempos para entregarle a Cristo y el temor a sus corazones. Aprovéchelos mientras estén niños, porque una vez que van creciendo, le aseguro que algo los puede absorber. Si no los absorbe Cristo, los va a absorber el otro. Así de sencillo. Y usted sabe quién es el otro, o los otros. Isaías 3, 8 y 9. Tenemos el ejemplo de lo que pasaba en muchas ocasiones, pero muchos tiempos en la nación de Israel y sobre todo en Jerusalén. Y aquí hay algo que sucedía en esta tierra, y Dios usa a Isaías para declararle su pecado y lo que hacían en aquellos tiempos, y yo lo estaba sacando como ejemplo de que realmente eso es lo que estamos viviendo y más que nunca. Hoy la gente del mundo no encubre el pecado, más bien lo declara y lo proclama y lo publica y le da gozo y alegría. Hoy más que nunca, más bien las autoridades, los que nos gobiernan, proclaman leyes que aprueban la maldad. A lo bueno le ponen leyes para truncarlo, y a lo malo le aprueban leyes para que se ponga en vigencia. Hay de aquellos, dice la palabra, que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Los efectos no se pueden detener. Viendo lo que sucedía, y el profeta escribe y dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Dice, aquí viene el motivo, la causa. Porque la lengua de ellos, diga conmigo, sus palabras y sus obras han sido contra el Señor para irritar, ¿qué cosa? Ante la cara o la faz de los ojos de su majestad. ¿Acaso Jerusalén no era escogida y amada de Dios? Para contener y a donde habitaba la descendencia de Abraham, el gran hombre y amigo del Señor, con promesas, a quien Dios le dio el pacto, la ley y todo. Lastimosamente, Jerusalén e Israel siempre han sido los ejemplos para nosotros en todos los tiempos. Pero hay algo que me llama la atención en este primer versículo. Dice que está arruinada y Judá ha caído. ¿Por qué? Porque en otra versión dice: porque pues sus palabras y sus hechos han ido solamente en contra del Señor para provocarlo. Le voy a hacer una pregunta hoy. ¿Será que las palabras, lo que las personas hablan, lo que usted escucha en política, en la sociedad, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, será que lo que escuchamos
Espero que lo que no hablemos nosotros como iglesia, porque la palabra dice que nuestra boca debe ser, amados hermanos, muy cuidada. Si nuestro corazón está lleno de Cristo, solamente hablará de las palabras del Señor. No tenemos necesidad, aunque quizás vayamos a ser provocados al verlo cómo vive en la situación de la sociedad, quizás podemos ser provocados a decir palabras porque nos disgusta, pero aún así hay que frenar nuestra lengua, basta para criticar muchas veces. Pero tenemos una sociedad que lo que habla, que lo que piensa y lo que hace irritan, asedian, amados hermanos, y desafían a Dios cada día. No sé si usted me entiende. Amén, amén. Usted escuche a la persona que no tiene a Cristo, a ver qué le va a hablar. Escúchelo para ver qué va a criticar. Escúchelo si va a salir de su boca y de su corazón un buen consejo para usted. Además, cuídese, cuídese. Y no es que sean nuestros enemigos, no, hay que orar por ellos. El problema es que eso te puede acechar a donde quiera que esté, y si no estamos preparados nos puede contaminar. Así es. Las palabras, claro que sí, hermano. En la fábrica yo tengo que cuidarme mucho. Y hay veces que digo, Señor, perdóname si he criticado algo, porque esto solo hablan negativa. Solo lo negativo. Ni un montón de cosas que si yo mismo no me cuido, en vez de bendecir la fábrica, la maldigo igual que ellos, usando la lengua. Y yo creo que a usted le puede pasar lo mismo, porque de repente un compañero se levanta y le va a decir, fulano de tal, y le va a hablar de su patrón, o de su jefe, o de la ciudad, o de la policía. Todo le va a hablar mal. Y solo mal y mal. Pero no solamente va a hablar mal, sino que a sus hechos también no lo niegan. Porque vive mal. Oh, mis amados, estamos viviendo tiempos duros, difíciles, hay que abrir los ojos y el corazón hay que aprobarlo cada día más con el Señor. Dice el 9, y aquí hay algo: la apariencia de su rostro testifica con ellos una vida de vanidad, de mentira. ¿Por qué? Y escuchen esto: porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Así es, amén. Yo no sé si usted entiende estas cosas. Sí, Señor. Amén, amén. Bien duro. Hoy el pecado no se encubre. Es moda. Es moda, un estilo de vida. Y es cierto que la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Más bien hay que declararlos, pero para arrepentimiento y apartarse de hoy y recibir misericordia. Pero hoy no es para recibir misericordia y perdón, sino para tener un estilo de vida. Amén. Lo proclaman, se alegran. Amados hermanos, el pecado es malo de verdad. Y habita en nuestros corazones. Solamente Cristo nos puede librar de eso. Pero desde afuera hay alguien que provoca y gobierna la atmósfera que nos rodea. Se llama el mundo. Satanás todavía no ha sido condenado. Él anda con sus demonios en los aires, en la mente y corazones de aquellos que son sus instrumentos. Y así es que vivimos los últimos tiempos, peor que los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué pone el ejemplo de Sodoma? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solamente había un justo. Abraham intercedió conversando con el Señor. Ustedes saben la historia de esa, ¿verdad? Que iban caminando y Abraham tratando de convencer al Señor. Si hay 50, si hay 45, si hay tanto, hasta que llegó lo más mínimo. Y no había ni eso, solamente uno. Y a puras ganas y fuerza el Señor tuvo que librarlo. Lot. Porque decía que desde el más pequeño hasta el más adulto habían cambiado su naturaleza y su pecado de inmoralidad era tan grande que sobrepasó los límites del Señor, de la paciencia de Dios. Amén. Y fueron juzgados. ¿Usted ha leído eso? Amén. Dice que desde el más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Niños, hasta el más viejo, hermano. Y aquí quiero poner un ejemplo, porque sigo hablando de esta iglesia. Papá,
mamá, y quiero ser responsable más a los padres, pero yo involucro abuelo, tatarabuelo, tío, aquel que tiene alcance e influencia del conocimiento y del temor de Dios. Háblele a su niño. Amén. Atesore. Háblele al corazón de él para que se cuide. Amén. Y séale de ejemplo digno en su casa. No fuera, eso en su hogar, porque ahí es donde uno vive. Esa es la escuela de graduación de todo, para cuando ellos estén o salgan de la casa, es en casa donde absorban como un estilo de vida el temor, el conocimiento y la revelación del Dios eterno, santo, que nos ha llamado. Porque si no, le podemos estar fallando, no solamente al Señor, a nosotros, a la nación, al vecino, a la sociedad y sobre todo a nuestros hijos como nueva generación. Qué terrible saber que Sodoma y Gomorra, desde el más chiquito hasta el más grande, buscaban asediar los dos ángeles que llegaron para salvar a Lot. Son muchachitos lindos que vienen ahí, mira, dándolos porque queremos conocerlos. No, conocerlos que queremos llegar a, ¿usted sabe qué? Ah, miren mis hermanos, díganlo, si aquí tengo mis hijas que son vírgenes todavía, agárrenla y hagan lo que quieran con ellas. Además, estaba hasta el pobre Lot, lo habían contaminado. Porque usted y yo jamás seríamos capaces de darle a nuestros hijos a la inmundicia. Por eso la iglesia tiene que abrir su corazón a Dios y entender la naturaleza y el carácter de Dios, que Dios es serio, no es fuego. Es amor, pero es fuego consumidor. Y no hay pecado, no hay injusticia, no hay maldad que el Señor no vaya a juzgar. La sociedad está equivocada. Estamos viendo una generación maligna y perversa e inmoral. Duro fue para mí leer estos días una noticia que creo que usted la leyó. Un niñito de 9 años, porque ya he visto otros testimonios, tenía miedo, pero se armó de valor y reunió a sus padres y le dice: papá, mamá, yo soy homosexual. 9 años. La pregunta es: ¿sabrá discernir el corazón, la mente, la conciencia, el espíritu de un niño de 9 años para saber si es o no es homosexual, como para proclamarlo y decirle a los padres: soy homosexual? Y aunque tenga 100 años, está equivocado 100 veces. Y ahí es donde tratamos lo que es la ceguera y la dureza de la naturaleza del pecado, que engaña y hace perverso al corazón, para que crea la mentira del diablo. Satanás puede usar, amados hermanos, mediante el pecado como natural adentro, puede lograr engañar tus pensamientos. Puede lograr engañar tus pasiones y buenas pasiones, tus buenos deseos, tus buenas intenciones, tus buenos sentimientos. Satanás lo puede lograr dependiendo del estilo de vida que tienes. Ahora la pregunta está aquí: ¿hay o no hay responsabilidad cuando este pequeño se sienta para proclamar y declarar a sus padres, para esperar una respuesta de sus padres? ¿Hay o no hay responsabilidad? 100%. Pero qué lástima que Cristo no es el Señor de su hogar, porque los padres siempre sencillamente le respondieron: hijito, te apoyamos, no hay problema. Bueno, papi y mami, como ustedes lo aprueban y esto es tranquilo, yo me siento libre. Ahora yo lo quiero proclamar a mis amigos de la escuela. ¿Cuántos leyeron esta noticia? No. Pues escúchenla de mí. Porque esto me hace a mí que el corazón me haga y no es por la presión, no, es que, hermano, digo: Señor mío, lo que es el pecado tan dañino y tan engañoso, hermano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que el Señor nos sacó de esa ceguera espiritual? Que antes vivíamos y a lo bueno le decíamos, a lo malo le decíamos bueno, y nos deleitamos y hacíamos cuantas cosas y no sabíamos que estamos meramente engañados. Pecado más la influencia de la sociedad. Amén. El muchachito fue a decírselo a los compañeros de escuela. Ya usted sabe lo que le cayó al pobre muchacho en la escuela. ¿Cuántos fueron niños que estuvieron en la escuela? Usted nunca tuvo una burla, nunca tuvo una burla de su compañero, nunca se burlaron de usted, no le pidieron apodo, no le molestaban.
si usted nunca fue molestado y no estuvo en la escuela y no fue un apodo, una broma, lo que sea, usted nunca fue niño y nunca estuvo en la escuela entonces. Porque hermano, eso es difícil salvarse. Un defecto le van a ver a uno, cualquiera, y si no los alumnos, es el maestro, pero algo le van a poner, de algo se van a burlar de usted, y si usted toma muy en serio eso, mejor váyase de la escuela. Es lógico, hermano, al muchacho le cayó el bullying, como resultado se suicidó. Un niño de 9 años. Ahora los padres están responsabilizando a la escuela, a la atmósfera y a los compañeros de escuela. 9 años, el niño se suicidó. Levante la mano si sabe lo que estamos predicando y enseñando. La responsabilidad de los padres. Y lastimosamente, cuando no está Cristo revelado en ese hogar, lastimosamente la mente y el corazón de papá y mamá, o quizás de abuelo, quien quiera que esté todavía vivo, que pueda hacer algo por la generación nueva, está más trastornado que a saber qué. Porque ellos pudieron haberle refrenado su pecado y enderezar su conducta si hubieran tenido a Jesús. Hijo, lo que tú piensas que crees que eres, no es así. Eres un varoncito. Si quieres te desnudamos y mira para que veas tus cositas, que esto es normal de parte de Dios, como las hembritas tienen otro. Pero hijo, tu modo de ser debe ser así, hijo. No pienses eso no es así, y lo puedes agarrar con amor. Porque los niños, hay veces, hermano, que están chiquiticos, ya de 9 años tienen responsabilidad. Ese niño tiene gran responsabilidad de 9 años ya. Pero para mí le faltó realmente esa gran responsabilidad de que una paternidad no conocía de Jesús. La verdad no estaba gobernando, pero la mentira sí estaba gobernando en el corazón y sigue gobernando porque los padres están vivos. Aunque estén demandando a la escuela o al condado o a lo que sea por la abuela de los niños, no, la responsabilidad más grande es de ellos. Amén, amén, amén. ¿Y cuántos adolescentes ahorita no están saliendo del closet, supuestamente? Y los padres, hijo, te habías tardado. Si esto es normal, esto es bueno, esto es lindo. Hermano, cuando uno nace como una niña, es niña. Trae lo femenino en la carne, en el ADN. Eso no lo cambia, ese es Dios. Y es una maravillosa creación. La parte femenina, es más, el varón está incompleto sin eso. Y es parte de la maravillosa creación de Dios. El varoncito lo mismo, con todas sus características. Pero cuando van creciendo hay que preparar la mente y el corazón, porque Satanás y el pecado los puede engañar. Amén. Fue lo que pasó con este niño y lo que está pasando con muchos niños, pero sobre todo, lastimosamente, con gente adulta siendo padres. Yo quiero que oramos al final para que muchas familias los ojos del entendimiento les sean abiertos y se arrepientan y se conviertan de su pecado, para que vengan tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de revelación, del conocimiento del Dios vivo, y puedan traspasar este temor y conocimiento a las generaciones. Porque el diablo y el pecado siguen haciendo su trabajo. Tenemos mucho que hacer nosotros como iglesia. Hermano, y más si tenemos niños, y más si tenemos, además, aunque no estén ya niños, aunque estén ya adultos, pero si se van a casar, vienen nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y mira, hermano, mientras Dios nos dé aliento de vida, lo que hicimos con nuestros niños, tenemos que seguir haciendo con nuestros nietos. Algunas veces no le va a gustar a papi o a mami, no importa, pero si mientras hay lugar, hay que hablarle de Cristo al nieto, al tataranieto, para librarlo de Satanás y del pecado. Dios nos ha dado nuestras generaciones, no porque son nuestras, son de Él, como nuestras vidas son de Él. Pero nos los da como para que sean productivos y tengamos deleite y sepamos que es una bendición un hijo, como niña o como varoncito. Pero el que es varoncito es varoncito y el que es niña es niña. No, pero es que la sociedad y los psicólogos y los están por ahí dicen, no, es que ya nació así con ese mal. En otras palabras, le están diciendo,
El Señor se equivocó de efecto. No disciernen y no se dan cuenta que el pecado está engañando la mente y el corazón de ese niño o esa niña o ese adolescente. No, que me siento mujer aunque varón. No, que me siento como machito aunque sea hembra. No, eso se llama la mentira del pecado. Atracando el corazón y seduciéndolo para que piense y crea una mentira. Y de esa manera tengo un estilo de vida adverso, contrario a lo que Dios ha establecido. Amén. Y todo lo que va en contra de Dios lo provoca el diablo, lo provoca el pecado y el mundo. Discernamos, iglesia. Amén. Que nuestro corazón esté apegado al Señor, a su palabra. Aleluya. Nunca se deje seducir. Le guste, aunque relinche como caballito tierno o grande o un niño. Al niño no se le puede pegar por afuera sin motivo ni castigar, pero se le debe dar instrucción, exhortarlo como sea, sentarlo y decirle: hijo, esto que estás pensando, diciendo, hablando y haciendo no es bueno, no es agradable a Dios, no te conviene por esto y por aquello, y punto. Si está adolescente, aunque no le guste, usted tiene que decírselo. Libre su responsabilidad delante del Señor. Amén. Porque cuando están grandecitos ya no hay mucho que hacer con ellos, porque ya disciernen entre el bien y el mal. Pero hay que decírselo mientras están bajo la cobertura de su autoridad y de su hogar y de la familia. Hay que hablarle y hay que refrenar la mentira y la ceguera del pecado, le guste o no le guste. Amén. Porque si no, el diablo está por ahí toreando. Por eso Pedro dice, ¿verdad? Él anda como el león rugiente buscando a quien devorar, al cual hay que resistir firme por medio de la fe, pero no cualquier fe, sino la fe en Jesucristo, quien lo venció en la cruz del Calvario. Algunas veces la gente no entiende cómo trabaja el pecado como naturaleza y no sabe quién es Satanás desde afuera. Pero la iglesia debe ser lo contrario. Nosotros somos más responsables que la gente que no conoce a Jesús. Que el Señor tenga misericordia de los padres de este niño y de muchos padres que están equivocados todavía porque no conocen a Dios. Pero nosotros como iglesia es diferente. Amén. Amén. Lo proclaman como Sodoma y Gomorra. No encubren sus pecados. Sus caras se transforman y tienen apariencia muchas veces de cosas bondadosas y buenas. Porque para ellos el estilo del pecado es algo bueno y normal. Porque así lo prueban los gobiernos también. En la escuela todo este espíritu es provocado y promovido en todas partes. Vamos, hermano, en donde no puede haber influencia y efectos de este espíritu, es donde una atmósfera sea Jesucristo, el Señor, dueño y Salvador. Amén. Vuelvo a repetir, a donde no puede haber efecto de este espíritu maligno que ciega, que endurece y miente el entendimiento y el corazón de los niños y de cualquier edad de las personas, es solamente donde Cristo ha resplandecido. Amén. Amén. Donde Cristo es el Señor y ha encontrado lugar para que se desarrolle el carácter de su reino, que es vida. Lo demás es pura muerte. Amén. Qué terrible, amados hermanos, pero estamos viviendo esto así. Y el hecho de lo que me estoy diciendo de este muchachito no es uno, son miles o millones quizás en el planeta, a esa corta edad y a menos. Porque recuerde que allá hace mucho tiempo, uno como de 4 años puso una demanda. Un niño, no él, porque un niño no puede poner una demanda. De 4 años tiene conciencia y discernimiento entre el bien y el mal. Un niño de 4 años, no, hermano, está todavía bajo la tutela y la responsabilidad 100% de sus padres. Pero esa edad, usted sabe que esa noticia vino y le mandó también a un centro de escuela, porque en la escuela él quería ir al baño de las niñas y ganó la demanda. Bueno, los padres, porque los padres que ganó la demanda. Usted sabe que ahora hay escuelas y hay leyes aprobadas que hay para poner un tercer sexo.
Diga conmigo, mentiras del diablo. No hay tercer sexo. Eso es invento del diablo y sobre todo de la naturaleza del pecado en el corazón engañado. Sin Cristo. Gloria a Dios que Dios nos sacó de ese engaño maligno que nos pudo llevar a la muerte, pero ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día que el Señor nos dé aliento de vida en esta tierra y estamos en el cuerpo, debemos de bendecir al Dios de la gloria. Debemos de bendecir a ese Dios que tuvo compasión y abrió nuestro entendimiento y no nos permitió morir en el pecado. Engañados. Que lleva como efecto solamente la muerte y nada más. Satanás abre las tapas así riéndose cuando esto ve y sabe que su asedio y la influencia de él y del pecado es aceptada por la sociedad. Por eso dice que Jerusalén estaba como Sodoma y como Gomorra. Ellos no encubrían su pecado, ellos lo declaraban, pero para aleitarse, no para arrepentirse, no, que lo declaraban. Esos ejemplos no los podemos pasar desapercibidos. Hoy la sociedad publica el pecado y pone leyes para aprobar lo malo. Así de sencillo. Y warning, o advertencia, o como sea, o danger, o peligro, lo que sea, para usted y para mí. Cuidemos los sentidos, el corazón, la mente y el espíritu de nuestros niños. Amén. Porque desde que sale de casa, y aún hay veces antes de salir a casa, sin Cristo no es la atmósfera que gobierne ese hogar, lo que lo espera en la escuela y a donde quiera que vaya, en la universidad y en el trabajo, la atmósfera que predomina, amados hermanos, es del mundo. El pecado está ahí. Una influencia puede venir de alguien que te hable, de alguien que piense, de alguien que tenga una vida práctica normal en lo malo, pero para él es bueno, pero para ti, para mí, no es así. Pero si no discernimos, vamos como corderitos llevados al matadero. No por ser Jesús. Jesús fue así porque tuvo que cumplir la palabra para perdonarnos. No, nosotros podemos ir engañados para morir de verdad. Qué lindo es ver una atmósfera donde Cristo es el Señor. Qué maravilloso es saber de que en su casa usted escucha música cristiana. Que cuando enciende la televisión, que cuando está en el celular, porque ahora está todo aquí, una pequeña aparatico. Usted le ha enseñado a su niña, a su niño que tenga cuidado. Porque hay aspectos de la tecnología que los padres pueden poner algo por ahí para que los muchachos tengan limitaciones. Pero es que, hermano, el corazón cuando está guiado bajo el engaño, no hay nada que lo limite. Excepto una sola cosa. Que usted y yo nos pongamos las pilas con el Señor y los aprovechemos desde que estén chiquititos para hablarles y modelarles el ejemplo de Jesús en casa. Porque si no, todo lo que les espera ya se sabe qué es. Hay que decirle, hijo, cuando usted vea televisión y esté solo o sola, sobre todo cuando esté creciendo, tenga cuidado con lo que ve. Así es. Tenga cuidado con lo que le meten en internet. Tenga cuidado cuando hable su iPad. Tenga cuidado porque, hermano, aunque usted no esté buscando eso, le llegan. Ahí le entran mujeres desnudas, mujeres, un montón de basura. Le entran. Hoy no hay necesidad de buscarlo. Eso es promocionado. O sea que para abrir un aparatico eso y buscar lo bueno hay que tener cuidado, porque ahí te puede salir algo que te puede provocar tu pecado como naturaleza. Y si estamos blandengues, flojones por ahí, caemos. Pornografía, promoción de mujeres peladas, o de hombres, o de muchas cosas. Una sodomía terrible, hermano. Así es. Por todo y para todo hay que tener cuidado hoy. No me va a decir que yo no le estoy predicando. Dice, hermano, por favor, porque cuando el Señor debe ser responsable delante de usted. Señor, yo les prediqué.
Señor, yo tuve experiencias personales y tu Espíritu Santo me ayudó a bloquear eso. Cuando un mensaje por ahí, sea de audio o visual, lo que sea, porque esté en internet, porque esté viendo en televisión, porque esté en una película, tenga cuidado. Acuérdese que el Espíritu de Dios inmediatamente va a usar su conciencia para decirle, no puedes estirarte viendo ni oyendo ni siquiera 30 segundos eso. Porque si usted le dio 1 minuto, 2 minutos y lo apreció, lo oyó y lo jugó, ya le está abriendo, ya lo está provocando, ya usted puede hacer que le abrió la ventana. Pastor, eso, hermano, el pecado es como aire, como agua que se filtra, a donde encuentra una pequeña ranura, se mete. Con eso no se juega. Con eso es un stop, ya y ya. No estoy enojado. Es que, hermano, yo tengo que decir estas cosas porque estamos en el cuerpo. Cristo nos ha salvado. Amén. Gloria al Señor que nos ha liberado Amén. del pecado y nos hemos identificado con esa crucifixión. Amén. Y el Señor nos mira mediante ese sacrificio libres del pecado y santificados y justificados y glorificados. Todos nos mira hacia el Señor. Pero en nuestra vida diaria, mientras Él no venga, tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Amén. ¿Por qué? Porque todavía habitamos en un cuerpo de muerte. Amén. Y en el cuerpo de muerte, el pecado todavía tiene legal derecho. Cuando el cliente se va de esta tierra y se despide, ahí el pecado le muere todo. Aunque ya Cristo no nos mira como pecadores, nos mira como santos, inocentes, claro, pero hay que tener cuidado. Amén. Levante la mano, sí. Amén. La ceguera y la dureza del pecado. Jerusalén había descuidado, Judá había caído. Jerusalén como capitán, como capital, y ellos como reino del sur tenían graves problemas delante de Dios, y Dios los compara que igual que Sodoma, ellos no encubrían su pecado, como que se deleitaban. Las consecuencias venían, porque Isaías y Jeremías y todos los demás eran para declarar el pecado de la nación y que se arrepintieran, porque no es lo que le esperaban. Era un efecto terrible de parte del Dios que los había llamado. Aleluya, que el Señor nos guarde y nos libre de serle agradable a Él prácticamente como iglesia todos los días y ser ejemplo y testimonio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a donde quiera que vayamos. No importa lo que te rodee, mantente firme. Amén. Amén. Ceguera espiritual. 2 Corintios 4, 3, 4. Estos versículos son muy conocidos ya. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol Pablo, o sea, nuestro anuncio de las buenas nuevas, entre los que se pierden, está encubierto. Vamos, hermano, habrán personas que se les predique el evangelio, y mire que el apóstol dice, que aún esa palabra predicada, como que va a estar encubierta para alguien, pero no porque Dios lo provoque. Es que el pecado ha hallado lugar tan grande que hay gente que, amados hermanos, van a rechazar todo aunque venga de Dios. Para ellos, su máximo estilo de vida, supuestamente lo que les hace en engaño, tener una vida de satisfacción, no es Cristo, es el pecado. Amén. Nunca se van a arrepentir. Porque aquí dice, ¿verdad? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, no para nosotros, el evangelio es como los cielos abiertos para nosotros, amados. Buenas noticias de salvación por la ceguera y el endurecimiento y el engaño del pecado y de todo lo que el diablo había hecho contra nosotros. Por eso el evangelio para nosotros es la riqueza más grande. Ahí es donde declara y recibimos la revelación y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien ya lo dio y murió por nosotros. Su sangre maravillosa nos perdonó, nos limpió. Dice, está entre los que se pierden, está encubierto. ¿Y qué es lo que hace Satanás? En los cuales, es terrible, hermano, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, que gobierna la atmósfera del mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás y el pecado va a obstruir y va a hacer su trabajo para que Cristo no venga a iluminar, para que Cristo no resplandezca como el lucero de vida en los corazones. Y es que, amados hermanos, hay gente que cada día, si usted le habla de Dios, no cree ni un ápice. Pero háblele de la mentira, háblele de idolatría, háblele de muchas otras cosas. Están abiertos 100% menos a la verdad. Hay de aquellos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, creo que es, dice, de aquellos que se deleitaron más en la injusticia y en la mentira, rechazando la justicia y la verdad del evangelio. Ay, porque grande mal vendrá sobre ellos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y amados hermanos, hoy más que nunca hay que estar orando que el Señor tenga misericordia, y así como abrió el entendimiento de nuestras vidas y de nuestros corazones, que Él prepare el corazón de mucha gente, hermanos, que necesita de su misericordia. Amén. Amén. Le aseguro que ahí están incluidos muchas veces nuestras propias familias, quizás hijos, quizás nietos, tíos, abuelo, sobrino, suegra, suegro, quien quiera que sea. No importa la edad que tengan, y si son niños, mucho más todavía hay que orar por ellos. Pero el enemigo hace su obra. ¿Quién va a parar a Satanás? El único que puede parar a Satanás es Dios, obrando, abriendo el entendimiento y el corazón de las generaciones que vivimos hoy, para que el pecado, el diablo y el mundo no los consuma y se pierda. Eso es lo único. Qué lástima que la gente no quiere entender eso. Y se vuelve incrédula, se vuelve dura. Pueden creer a cualquier cosa, menos cuando se les habla de Jesús. Y es que el diablo sabe que Jesús es poder. Es poder para salvar. El enemigo sabe que solamente su sacrificio nos puede libertar del pecado y hacernos entendidos y temerosos. El enemigo sabe que solamente la sangre de Cristo nos puede perdonar y limpiar de lo que hemos hecho como malo y que nos separaba de Dios. Por eso Él hace con efecto su obra. Lastimosamente hay corazones que son duros y no están dispuestos a creerle a Dios. Entonces el enemigo logra su obra, lo ciega para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no les resplandezca como la imagen del Dios vivo, lo único que puede salvar. Qué terrible. Terminamos aquí. Este es el consejo para nosotros, Romanos 6, 19 al 23. Que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo está diciendo, porque este capítulo 6 de Romanos es la clave donde declara la obra maravillosa de Cristo sobre el pecado como naturaleza. Si entendemos cómo Dios nos libró y nos hizo salvos, verdaderamente está en este capítulo. Y al final de esto, el capítulo 6, el apóstol Pablo está diciendo los últimos consejos y declaraciones de la revelación que él recibió. Y dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Todos estamos, y sobre todo por el pecado, en un cuerpo débil, que es sujeto a debilidades, a crisis, a tentaciones, a caer, a hacer muchas cosas. Amén. El alma en el cuerpo, dominado y gobernado por el pecado. Por eso él dice, hablo por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad significa para el pecado como naturaleza, para el efecto del pecado, para el dominio del pecado. Así como para iniquidad, presentaron vuestros miembros para servir a ¿qué? A la inmundicia. Ahí inmundicia se refiere a todo lo que es inmoral. Y luego dice, y a la iniquidad, a todas las demás clases de perversidad y de maldad que hay en el pecado. Así ahora, dice, para santificación, presenten vuestros miembros para servir a ¿quién?
a la justicia. ¿Quién es la justicia en nosotros? Diga conmigo, Jesús. Él es la única fuente de verdadera justicia que nos pudo amparar mediante su sacrificio para ser reconciliados con el Padre Eterno y ser adoradores. Vale la pena, vale la pena, porque hemos creído y estamos en el verdadero, dice el apóstol Juan. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Y el deseo y la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo como la vida eterna y nos preparemos. Porque cuando eran esclavos del pecado, ustedes eran libres. O sea, no estaba la justicia de Dios con nosotros. Quien dominaba y gobernaba nuestra vida era el pecado. Pero Cristo no estaba con nosotros. No prevalecía la justicia. Por eso éramos libres. O sea, no teníamos la justicia, el efecto de la justicia de Dios en Cristo. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuántas cosas no hicimos impulsadas en el engaño y la ceguera del pecado antes de venir a Cristo? Que ahora, solo con pensarlo, yo no sé usted, pero de repente le vienen esos pensamientos a uno de cuando hacíamos cosas que no eran agradables, ¿sí o no? Amén. Pero ahora, como está la naturaleza, una naturaleza nueva de Dios en nosotros, que es Cristo, el Espíritu Santo rápido te dice, ¡eh! Esos pensamientos y esos recuerdos no son tuyos, recházalos. Y nos da vergüenza. Y asco muchas veces de lo que hicimos, y gracias a Dios de lo que Dios no nos permitió hacer, porque hubiéramos quizás llegado a la destrucción por causa del pecado. Amén. Pero ahora somos libres. Amén. Aleluya. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos o esclavos de Cristo, no importa. Tienen por vuestro fruto, o sea, el destino, el objetivo final, ¿qué cosa? Como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay una advertencia. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le das aplausos, Señor? Y se pone en pie y le dice, levanta su mano y glorifica al Padre.